¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de agrohomeopatía, va a estar presentado por nuestro equipo, que es el equipo número uno del grupo 8HM11, que va a estar conformado por Alcalá Granados Marisa Alexandra, Barbosa Ortiz Alejandro y Olmos González Eric de Jesús. Ok, vamos a comenzar a presentar nuestro proyecto. Bueno, este proyecto estuvo a cargo del doctor González Soto Salvador. Y vamos a ver, vamos a tener aquí nuestro índice, que vamos a ir viendo más a detalle nuestra información. Ok, como primero tenemos nuestra información general, que vamos a tener que es una práctica de agrohomeopatía, los integrantes ya antes mencionados, el número de equipo también ya antes mencionado, así como el profesor. La fecha en que se realizó esta práctica fue el jueves 4 de mayo del 2023 y la fecha de entrega de esta práctica fue el jueves 1 de junio del 2023. Ok, como objetivo de esta práctica vamos a tener que analizar el crecimiento de las plantas con diferentes diluciones medicamentosas, observando las diferencias entre sus formas, características y peculiaridades de crecimiento relacionadas al tipo de medicamento con el que se riega a cada una de ellas, así como ver los beneficios de la agrohomeopatía. Ok, dentro de nuestra hipótesis tenemos que si se riega de manera correcta los frijoles con la cantidad adecuada, se obtendrá un crecimiento mayor y con las características de los diferentes medicamentos, así como comprobar que si la agrohomeopatía ayuda a mejorar la salud de esta planta. Ok, como un poquito de nuestra introducción vamos a tener lo que va a ser la agrohomeopatía y vamos a tener que esta va a ser o fue planteada como el uso del método homeopático en agricultura, a partir del cual es posible incidir en procesos biológicos de la planta para acelerar o detener su crecimiento, así como lo vimos al momento de realizar esta práctica, que algunas plantas con ciertos medicamentos se curvaban hacia la derecha, se curvaban hacia la izquierda, el color de sus de sus hojas podría ser más verde o menos verde. Es este tipo de características, así como curar plantas enfermas o de algún tipo de plaga. Bueno, posibilidades de la agricultura, un poco de lo que ya mencionaba anteriormente, pero ahora lo vamos a ver con ciertos medicamentos que, como ejemplos para que lo tengamos un poquito más claro, como puede ser Silicia terra, que vamos a tener plantas con crecimiento lento, ataques de mildew y otros hongos y plantas raquíticas, interrupciones de crecimiento o atraso de la producción, también como podemos tener carbo vegetalis después del ataque de insectos defoliadores, deficiencia hídrica y cambios de temperatura, caída de flores, muerte de yemas y plantas en el suelo compactadas. Como estamos viendo, cada uno de los medicamentos homeopáticos lo podemos usar de diferente manera a nivel de la agromeopatía, ya que lo va a estar ayudando a crecer, a quitarse de ciertas plagas, quitarse de intoxicación y así no estar usando sustancias tan tóxicas. Mejor podemos emplear el uso de nuestros medicamentos homeopáticos si es lo que queremos comprobar o lo que quisimos comprobar en esta práctica. Dentro de nuestro marco teórico tenemos un poco de cómo se va a realizar nuestro medicamento, que se realiza a partir de nuestra tintura madre, que está elaborada con una solución hidroalcohólica de 87 grados y dinamizaciones, disculpen, que se realizan tomando como solvente alcohol del 87 y se aplicará así a la planta. Esta sería tóxica, por ello en la agromeopatía se utilizan dos dinamizaciones, con lo que se garantiza no que existirá toxicidad de la planta y el efecto será posible por la sustancia inicial que se utilizó en la tintura madre y la suposición posteriormente, que veremos un poco más de eso ya en los métodos. Bueno, continuando con los materiales que se usaron dentro de esta práctica, vamos a tener lo que es calcárea flórica a la 30 centesimal. Después, como control negativo, vamos a tener lo que es el agua. Como control positivo, utilizamos Kentium a la 30 centesimal. Posteriormente, se usó pulsatila nigricans, al igual a la 30 centesimal, sulfur a la 30 centesimal. Eh, y más abajito, ajá, ahí se ocuparon 5 frascos donde van a estar pues las semillas que usamos para experimentar este trabajo. 5 botellas de agua de 330 mililitros, algodón donde van a estar las semillas, una regla para checar su crecimiento, una cinta métrica de igual forma, una hielera en donde se van a almacenar, un plumón permanente, un masking tape y pues el frijol peruano va a ser la principal semilla la cual se va
a reaccionar todo este tipo de experimentos. Como métodos, como paso uno, pues etiquetó cada frasco con el respectivo medicamento al cual le va a corresponder. Al igual que las botellas, etiquetó cada frasco con el nombre de la respectiva dilución del medicamento en el cual será regado. Se agregó una gota de medicamento por cada 10 mililitros de agua en la botella. También se agregó pues el frasco, al frasco algodón comprimiendo hasta que quedara compacto a la mitad del frasco. Se agregaron 3 frijoles peruanos en cada frasco y se succionó las diluciones 10 veces antes. Se procedió a regarlos con 10 mililitros con la dilución a cada respectivo frasco y se regará cada frijol de 12 o 24 horas con la dilución por los siguientes 21 días. Empezando con los resultados, pues vamos a tener que el día 1 se comenzó regando los frijoles con una tapa de agua cada 12 horas y se colocaron los frijoles bajo el sol durante 1 hora con el frasco sin tapa. En el día 1, pues realmente no hubo un cambio físico significativo, así que por eso no vienen fotos ilustrativas. Posteriormente, en el día 2, se cambió el método de riego, esto debido a que se generó una acumulación de agua excesiva que podría llegar a pues inutilizar el experimento y comprometer el crecimiento de los frijoles. Se comenzaron a regar una vez cada 24 horas y se prolongó el tiempo en el que permanecen en el sol para que el agua fuera totalmente funcional para ellos. Tampoco hubo un cambio físico significativo durante el día 2. Durante los días posteriores se comenzó a notar el inicio del crecimiento de los diferentes frijoles, como podemos comenzar con el día 4, donde comenzó el crecimiento significativo en la mayoría de los frascos. Esto fue el 8 de mayo del 2023. Se comenzó con la germinación de tipo epigenia en la mayoría de los frijoles y el control negativo no presentó ningún cambio en su aspecto físico, como se ve en el control negativo en la foto 1, en el sulfur en la foto 2, en la calcárea flórica en la foto 3 y en la pulsatila nigricans en la foto 4. En el Kentium, en el control positivo, también vemos el crecimiento. Se puede ver que creció en la mayoría de los frijoles utilizados. De ahí nos pasamos al día 6 del crecimiento. Esto fue el 10 de mayo del 2023. Continuaron con una germinación epigenia en la mayoría de los frijoles y el control negativo todavía no presentaba ningún cambio significativo. Se puede ver en la calcárea flórica incluso cómo empieza el desprendimiento de la testa de la mayoría de los frijoles. Eh, en el control negativo también podemos observar cómo se va realizando este mismo proceso, pero no podemos ver un cambio significativo, solo que el algodón sigue mojado, todos siguen las mismas condiciones al igual que los demás frijoles. En la pulsatilla nigricans igual ya vemos el desprendimiento de la testa con la continuación del crecimiento. En el Kentium pasa exactamente lo mismo. Y en el sulfur también podemos ver que ya se hizo el mismo cambio, pero este tiene un crecimiento un poco más rápido que los demás. En el día 7, el crecimiento, que fue el 11 de mayo del 2023, pues continuaron con el tipo de germinación epigenia, con un crecimiento del hipocótilo en la mayoría de los frijoles, y el control negativo no presenta ningún cambio en su aspecto físico, a pesar de seguir con las mismas condiciones de los demás. En el Kentium podemos ver cómo se hizo el crecimiento del epicótilo en los 3 frijoles con su desprendimiento parcial de la testa. En la calcárea flórica igual podemos observar que ocurrió en los 3 frijoles que se utilizaron, igual con el desprendimiento de la testa. En el sulfur podemos ver, como mencioné anteriormente, que este ha tenido un crecimiento más rápido que los demás. Igual se presentó el crecimiento en los 3 frijoles. Y en la pulsatilla nigricans también podemos observarlo, nada más que aquí solo un frijol va más rápido que los demás, por así decirlo, y los otros dos van a un ritmo más lento, pero aún así presentando cambios. Y el control negativo se le colocó algodón húmedo encima para favorecer su crecimiento y se mantuvo la tapa para generar un efecto invernadero, pero pues aún así no se observa ningún cambio físico aparente. En el día 10 del crecimiento, que fue el 14 de mayo del 2023, pues se continuó con la germinación epigenia con un crecimiento del hipocótilo, la aparición de los cotiledones, el desprendimiento de la testa y crecimiento de raíces en la mayoría de los frijoles. Aquí el control negativo comenzó a presentar el crecimiento del epicótilo después de cambiar un poco las condiciones para hacerlo más favorable. En el Kentium podemos ver específicamente cómo ya se va formando lo que sería el cotiledón, que es la parte verde que se puede ver ahí.
En la pulsatilla nigricans igual lo podemos observar. A esta también se les colocó un poco de algodón por encima por el momento de la exposición al sol, por el alto grado de sol y calor que se puede percibir. En el sulfur podemos observar, como les dije, esta presenta un crecimiento más rápido. Pueden ver los cotiledones de los 3 frijoles y se empiezan a mostrar de forma evidente las raíces. En la calcárea flórica también se puede ver la aparición del cotiledón y de las raíces, y ahí se puede ver la testa completamente desprendida, y en el control negativo podemos ver en 2 de los frijoles cómo ya comenzó el crecimiento. En el día 12 del crecimiento, que fue el 16 de mayo del 2023, pues se continuó con la germinación epigenia, con un crecimiento del hipocótilo y la aparición de los cotiledones. La testa se desprendió en la mayoría de los frijoles, por la mayoría me refiero a todos menos el control negativo. Y pues se observan las primeras hojas reales. Podemos subir un poquito. Sube. El crecimiento de las hojas reales, la aparición de las raíces en los frijoles y el control negativo continúa con el crecimiento del hipocótilo, pero de forma muy lenta. En la calcárea flórica y se ve de forma evidente el cotiledón y cómo va aumentando su crecimiento en 2 de los frijoles. Como les dije, se cubrió con algodón en el momento de la exposición al sol para evitar que se quemaran. En el Kentium podemos ver la aparición de las primeras hojas reales, igual ya presentan todas las raíces, y en los 3 frijoles pasó esto. En el sulfur, como les dije, que era el del crecimiento más acelerado, podemos ver cómo uno empezó con un crecimiento más veloz que los demás, en el que ya tiene el cotiledón completamente formado en los 3, y ya se empieza a ver la aparición para el brote de hojas. En el control negativo se ve evidente que crecieron 2 de los frijoles que estaban ahí, pero su crecimiento va mucho más lento que el de los demás. Y en la pulsatilla nigricans podemos observar como igual está el crecimiento del cotiledón y se empieza a ver la primera aparición de una hoja real. En el día 14 del crecimiento, que fue el 18 de mayo del 2023, pues continuó con una germinación de tipo epigenia, con un crecimiento del hipocótilo. Va a presentar cotiledones y la testa se ha desprendido. Se van a observar las primeras hojas reales, el crecimiento de raíces en la mayoría de los frijoles. Y aquí el control negativo se notó que no estaba progresando con el crecimiento del hipocótilo y le salió, pero no continuó su crecimiento. Se cambiaron de frasco, específicamente el frijol del sulfur, para darle más espacio y continuar con un crecimiento óptimo. Esto porque tenía un frasco que pues ya no cumplía sus requerimientos al crecer los 3 frijoles. Como podemos ver en la primera imagen, ya el frasco se encuentra más grande y podemos ver que una de las plantas va creciendo ya por encima del frasco y ya presentan las hojas reales. En el Kentium podemos ver que este también continuó con un crecimiento rápido. Podemos ver el cotiledón de ambas y también las hojas. En la calcárea flórica tenemos que la planta ya empieza a sobresalir un poco y se pueden ver los cotiledones específicamente en esta. En el control negativo, pues tenemos que no continuó con su crecimiento, se puede ver un poco más verde y empezó a tornarse el algodón de un color más oscuro. Y en la pulsatilla nigricans igual podemos ver cómo va creciendo un poco más por encima de la superficie del algodón, una de las plantas. De aquí nos pasamos al día 21 del crecimiento, que es el 25 de mayo del 2023. Aquí continuamos con una germinación epigenia completa, ya se terminó este proceso. Comienzan con el crecimiento del hipocótilo y del epicótilo. La testa se desprendió en todos los frijoles, menos en el control negativo. Se observan las primeras hojas reales y el crecimiento de más hojas y el crecimiento de la mayoría de las raíces en los frijoles. El control negativo no progresa, igual con el crecimiento del hipocótilo, y durante este periodo se cambió el frasco de la pulsatilla nigricans porque igual ya estaba generando un poco de humedad excesiva al crecer los 3 frijoles. Así que en la primera foto podemos ver la planta del Kentium.
Aquí podemos ver cómo dos de las tres plantas sobresalen por encima del borde del frasco. Se puede observar la aparición de muchas hojas reales, también como se ve el cotiledón. Y si pueden observar en la parte de abajo del frasco, se ve cómo bueno, se llenó de raíces completamente, así que se mantuvo húmedo para favorecer su crecimiento en todo momento. Y en el sulfur igual se puede apreciar el crecimiento notable de las raíces y también la aparición de muchas hojas. A diferencia de los demás, el sulfur presentó hojas más grandes que el resto de las plantas. En el control negativo, podemos ver que sí comenzó con el crecimiento del hipocótilo, se ve la presencia del cotiledón, pero realmente el cotiledón no se formó por completo y la planta se ve un poco, se empieza a secar y a perder tono verde. En la calcárea flórica igual vemos el crecimiento de las plantas por encima del frasco. Este presentó la hoja más grande del resto de las plantas y solo una creció de ese tamaño. Y pues también se pueden observar las raíces en la parte de abajo, como están abundantes por toda la superficie de la parte de abajo del frasco. Y en la Pulsatilla nigricans podemos observar, en esta también estuvo en un cambio de frasco para favorecer su crecimiento por el exceso de acumulación de la humedad, entonces se colocó algodón nuevo que estuviera limpio y podemos ver cómo la planta creció, pero se mantuvo más chiquita que el resto de las demás. Y por último, agregando una parte del día de crecimiento de 27 días, que fue el 31 de mayo del 2023. Aquí podemos observar cómo continuó el crecimiento óptimo de todas las plantas, ya con la presencia del hipocótilo y el epicótilo, la testa desprendida, se observan hojas reales y seguían creciendo más hojas. Y el crecimiento de las raíces en la mayoría de los frijoles. Aquí el control negativo se descartó su crecimiento, se consideró que la planta se secó y no siguió progresando de ninguna forma. El sulfur, si pueden ver, como era la planta que tuvo mayor crecimiento desde el inicio, se pueden ver muchas hojas y las tres plantas de las tres semillas del frijol crecieron por completo. En la Pulsatilla nigricans podemos ver igual la presencia de hojas. Estas son un poco más grandes en ambas plantas, pero solo una creció un poco más que la otra. Después del cambio se mantuvieron de un tamaño más chiquito. En la calcárea flórica, como les dije, tenía la hoja más grande del resto de las plantas y aún así se ve el crecimiento de las demás hojas en el resto. Y en el Kentium podemos ver que esta planta también creció considerablemente por encima del borde del frasco. También se ve la presencia de muchas hojas. Y por último pueden ver el control negativo, que se siguió dando las mismas condiciones que el resto de los frijoles, con el mismo tiempo de exposición a agua, la misma cantidad adecuada a sus necesidades y se secó por completo, no tuvo ningún progreso. Y aquí pasemos a la parte de los gráficos. La primera gráfica va a ser la que nos muestra el control negativo. En estas gráficas se puede observar un análisis de altura, grosor, el número de hojas y los cotiledones. Entre sus características de la raíz, pues el control negativo no presentó crecimiento de la raíz. El olor, pues las plantas por lo general olían a alcohol y posteriormente comenzó a oler un poco pues a la mezcla del crecimiento de la planta con la humedad del algodón. Así que olían ligeramente a humedad sin ser esto un problema y pues en este caso específico, como les mencioné, no se pudo evaluar la crecencia el crecimiento de altura, grosor, número de hojas y cotiledón porque pues esta no tuvo ningún desarrollo. Aquí podemos ver el crecimiento del Kentium, de nuevo en características de la raíz, encontramos que eran raíces fasciculadas y tenía un olor principalmente alcohol los primeros días y cuando comenzó el crecimiento pues empezaba a oler un poco lo que es la planta y ligeramente a humedad. Si podemos ver en las líneas comparativas de altura, grosor, número de hojas y cotiledones, podemos ver que esta tuvo un crecimiento más significativo de hojas. De ahí la altura pues tuvo un pico de crecimiento durante los días del 13 al 17 y de ahí se mantuvo más o menos en una misma altura con un aumento del mínimo. Aquí tenemos también que los cotiledones, pues realmente como eran únicamente tres plantas, en el resto de las plantas, pues solo se contó con el crecimiento de tres cotiledones, así que esa se mantiene estática. Y en el grosor, pues realmente no aumentó significativamente, tenía un tallo bastante delgado, así que en esta lo más significativo es que podemos ver que su altura, pues
creció en un pico hasta el día 17 aproximadamente y después súper poco y se mantuvo en una altura promedio desde ese día. En el sulfur podemos observar que esta igual tuvo entre los puntos evaluados de altura, grosor, número de hojas y cotiledones, la altura fue, aquí en esta tuvo un pico en el que se mantuvo más o menos dentro de los mismos rangos, aproximadamente durante el día 13 al día 20, de ahí se mantuvo más o menos estática por un periodo y de ahí creció de forma pues no tan significativa, pero podemos ver en comparación con las demás, que pues esta del día 0 al día 14 pues tuvo un pico de crecimiento avanzado, tuvo la presencia de varias hojas y pues también aquí, como les mencioné, el grosor de esta específicamente se mantuvo prácticamente igual a partir más o menos del día 7 hasta el final del proyecto y pues no fue significativo tampoco el grosor de una forma impactante. Y los cotiledones, como les dije, son los tres en las mismas. En la Pulsatilla nigricans podemos observar que esta fue la que tuvo el mayor crecimiento de hojas en comparación a su crecimiento con altura grosor. Esta tuvo muchas más hojas. Si pueden ver la gráfica de la altura, pues tuvo un crecimiento pues continuo durante todo el proceso. Entonces, esta planta siguió con el mismo camino, que seguía creciendo en altura y seguía aumentando el número de hojas. La presencia bueno, el grosor fue más o menos el mismo, no tuvo ningún crecimiento impactante. Y pues en los cotiledones igual que las demás, no tuvo más de tres. La forma de las raíces, pues fasciculadas, y el olor, al igual que los demás, olían a alcohol ligeramente a lo que es la planta y la humedad. En la calcárea flórica podemos observar que esta, a diferencia de las demás, en la línea de altura creció más en comparación al crecimiento de hojas que tuvo. Esta no presentó un amplio crecimiento de hojas, pero sí un crecimiento considerable de altura. Entonces podríamos decir que realmente se fue muy parejo el crecimiento de altura con el de hojas. El grosor, pues, creció más o menos a 3 y de ahí se mantuvo. Igual la presencia de cotiledones, que fueron 3. Y pues igual las raíces y la forma. Bueno, como conclusiones, concluimos que lo investigado pues es verdad. Uno esperaría que el agua simple, que es el control negativo, pues fuera para la semilla de un crecimiento pues más rápido. Y pues fue todo lo contrario, puesto que la planta pues no creció en comparación de los otros que se usaron con los medicamentos. Sulfur y Kentium fueron las plantas que se desarrollaron con un crecimiento más acelerado con la germinación de los tres frijoles. A pesar de que las plantas tuvieron un desarrollo óptimo, fue posible notar la influencia del medicamento homeopático que mostró su efectividad, puesto que el frijol regado con agua pues no pudo germinar. Además de que ayuda con las plagas, a que las plantas sean más limpias, se demostró que los medicamentos homeopáticos no afectan a las plantas, sino pues todo lo contrario, benefician su crecimiento y en este caso, sin el medicamento homeopático no se hubiese podido ver el crecimiento de ninguna planta, tal como lo ocurrió en el control negativo. Esto pues quiere decir que la agromeopatía pues nos ayuda también no solamente al cuidado de las plantas, sino también a su desarrollo, como se mostró en las gráficas y en los resultados, pues para que se pueda dar un óptimo resultado y desarrollo para quien lo requiera y dependiendo de en qué momento se requiera para las plantas. Y eso sería todo.